Buena tarde, José Augusto, Patricia y María, bienvenidos a esta entrevista para ustedes están concursando para una vocalía para el próximo proceso electoral. Les comparto que está con nosotros en esta entrevista la maestra Fátima Pichardo y también el licenciado Víctor Hugo Cíntora, su servidora Karina Vaquera. Nosotros vamos a entrevistarlos el día de hoy. Les comparto que es la entrevista, tiene una duración aproximada de 20 minutos. Cada uno de los entrevistadores les vamos a hacer una pregunta. Ustedes tendrán un tiempo máximo para poder responder de 2 minutos. Si ustedes se pasan de estos 2 minutos, nosotros tendremos que interrumpirlos para poder contar con el tiempo suficiente para que todos puedan dar respuesta a las 3 preguntas que les vamos a formular. Nosotros les vamos a decir en qué orden tienen que contestar y les pedimos que además en su respuesta, en las 3 respuestas que den a las 3 preguntas que se les formulen, puedan comentarnos concretamente el hecho, la situación, el reto, la experiencia, en la cual además nos digan los elementos, las herramientas que utilizaron para poder salir adelante de lo que nosotros estamos preguntando. La primera pregunta es que ustedes nos compartan una experiencia en la que hayan tenido que trabajar con personas que pensaran distinto a ustedes, una o varias personas. Puede ser una experiencia en el ámbito laboral, académico o personal, pero que ustedes tuvieran que llevar a cabo un trabajo colaborativo, es decir, un trabajo en equipo y que las personas con las que ustedes colaboraban se encontraban en posiciones distintas a ustedes, es decir, que no pensaban igual que ustedes. ¿Cómo hicieron para poder llevar a cabo y a buen puerto ese trabajo colaborativo? José Augusto, te escuchamos. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es José Augusto Albarrán, licenciado en Ciencias de la Comunicación. Miren, yo he actuado y he fungido desde campo como monitorista y también he sido vocal en las distintas juntas distritales, consejos distritales del IEM. Hemos tenido algunos casos en donde, por ejemplo, hay sesiones en donde los consejeros o representantes del partido quieren entrar en dilemas o quieren entrar en discusiones. Siempre nos manejamos de acuerdo al ámbito legal. Siempre no puede estar una persona por encima de alguna institución, de alguna ley. Entonces, siempre acordando, ahora sí que manejando una comunicación, entablando comunicación activa en donde escuchamos y atendemos las propuestas de las partes, escuchamos a todos y de acuerdo a la legislación, de acuerdo a los reglamentos que se manejan, por ejemplo, en sesiones, tenemos que actuar. En momentos, por ejemplo, con algún compañero vocal, me sucedió, era un vocal ejecutivo y él no sabía en determinado momento manejar, por ejemplo, me viene a la mente sobre los candados que lleva la boleta electoral. Entonces entré yo y con el permiso del vocal y de los compañeros consejeros y representantes de partido, entré y les comenté los puntos, los candados se los expliqué uno a uno cómo son, hablé sobre la boleta electoral, les José mostré Augusto, lo que es la luz ultravioleta y José les di Augusto, explicación sobre cómo... José Augusto, perdón que lo interrumpa. Sí, ¿Nos la puede escucho. compartir una experiencia en la que le Bueno, haya no. Sí, tocado, la escucho. una experiencia en la que haya tenido que convencer a alguien de llevar a cabo trabajo colaborativo? Tiene poco menos de un minuto, por favor, para explicarnos una experiencia de este tipo. Les pido que por favor se concreten a darnos una experiencia de lo que estamos preguntando, si no vamos a tener que pues avanzar. Un poco menos de un minuto tiene para una experiencia en función de lo que le hemos preguntado. ¿Nos escucha? UTAPE, si establecemos contacto con el aspirante. Patricia, le escuchamos hasta por 2 minutos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Patricia Molina Arana. Bueno,
principalmente comentarles que yo no he tenido nunca ningún puesto en el IEM, en ninguna casilla. Entonces, bueno, en cuanto perdón por el ruido, en cuanto a alguna situación en equipo donde hemos tenido que convencer a alguien, pues tendría que hablarles un poquito sobre lo que he vivido yo en mi escuela, ¿no? Porque es donde he estado más tiempo. Los trabajos en equipo luego es un poquito complicado el convivir o el estar con alguien, ¿no? Ponerse de acuerdo. En ocasiones, bueno, les voy a contar un poquito, había trabajos en donde un compañero y yo siempre hacíamos todo, ¿no? Entonces, bueno, pues ya las últimas veces de trabajos para terminar la carrera, pues nos pusimos de acuerdo y nos pusimos a hablar con ellos, a decirles que pues tenían que cooperar, que tenían que llevar a cabo las situaciones o los trabajos de cada quien para que se hiciera el complemento y nuestro trabajo fuera pues mejor y resaltara y tuviéramos una calificación buena. Hablamos con ellos sobre la responsabilidad y que pues teníamos que ser responsables todos en cuanto a para llegar a una buena calificación. Y de las últimas veces, pues sí nos resultó, o me resultó favorable pues el hablar con las personas y explicarles que es para un fin en común, que teníamos que llegar a ese resultado bueno. Y pues llegamos a tener un poco de buenas calificaciones en cuanto a que los compañeros pues sí se pusieron las pilas y avanzaron un poquito con nosotros, pero sí era un poco complicado. La verdad es que no tengo más experiencia en cuanto a una situación donde no piensen igual que yo, porque ahorita estoy realizando un proyecto con unos compañeros de que terminamos la carrera, pero ellos pues tienen el mismo fin, ¿no? Queremos realizar un proyecto sobre escuelas de no violencia. Entonces, pues los 4 que estamos integrando este grupo, pues tenemos el mismo fin. No hay como que esta... Gracias, Patricia. Con esa experiencia nos quedamos. La anterior es laboral, académico, personal. No es necesario que den su nombre completo, por favor. Con el nombre de pila es más que suficiente. Gracias por su respuesta. Le damos el uso de la palabra ahora a María. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Que no pude prender mi cámara porque no sirve. Soy María Marlene. Pues mi experiencia así para convencer a alguien en el trabajo en equipo, pues precisamente yo les voy a comentar la situación que viví en el proceso electoral pasado. Como estaba yo en una junta distrital, y el día de la jornada, pues, en el equipo, que sí éramos toda la junta, pues sí había ciertas diferencias, ciertas cosas entre la gente que estaba con vocalía de organización y con la de capacitación. Entonces, porque hubo varios cambios. Finalmente ese día, pues, todos teníamos un rol por trabajar. Y como en ciertas situaciones pasa, los imprevistos nunca faltan. El chiste que al final de cuentas, bueno, pues la situación en sí fue que tuve que trabajar en equipo con estas compañeras que en primera eran como muy renuentes a trabajar en forma y nos cambiaron el rol. Yo estaba en posición de conteo, de recepción de paquetes electorales, y al final de cuentas terminé capturando recibos en el sistema, cosa que pues hablando con ellas teníamos que sacar el trabajo, era para que la cosa se agilizara y no tuviéramos que tardarnos más en ese aspecto, ¿no? Y no se nos pues fuera de las manos la situación. Conciliando con esta compañera, que sí fue una de ellas, teníamos que sacar y tenía que haber la comunicación necesaria entre nosotros para que el trabajo saliera. Y así fue, hablando, conciliando, se logró, y entre
en los dos equipos hicimos un solo equipo y ese día salimos de la jornada. A pesar de los incidentes, tuvimos por ahí una inundación y tuvimos que mover todo las cajas de los paquetes electorales. Ahora sí que, no de los paquetes, sino de las mamparas. María, gracias por su respuesta. Vamos a continuar con el licenciado Víctor Cintora, que va a hacer la pregunta que está. Gracias, consejera. Patricia, María y José Augusto, buenas tardes. Voy a formar una pregunta para ustedes. Les pido que contesten en el orden que les vaya indicando. Su respuesta, por favor, que incluya el contexto de la situación, la tarea, problema o reto a resolver, así como las acciones que ustedes realizaron y los resultados que se obtuvieron. Le pediría, por favor, que inicie Patricia, y la pregunta es la siguiente. Cuéntame alguna situación en la que hayas optado por un curso de acción o decisión que resultó altamente exitoso para el área o para la organización para la cual trabajas o trabajabas. Nos indica, por favor, cuál fue la decisión que tomaste, por qué fue esa decisión y no fue otra, y por qué consideras que resultó altamente benéfico para el área o para la organización esa decisión que tú tomaste. Finalmente nos das un indicador que nos muestre por qué se mejoró o un ejemplo de la mejora que se hizo. Por favor, Patricia, hasta en 2 minutos. Ok, buenas tardes. La verdad no tengo mucha experiencia laboral, apenas terminé la carrera, estoy en ese proceso de encontrar un trabajo, ¿no? Estuve haciendo servicio social en la Fiscalía de Cuautitlán, en el Estado de México, y ahí pues, tal como experiencia, así para mejorar, pues no hay como que tanto que contar, pero bueno, sí tomaba decisiones. Había veces que se iban los licenciados titulares a diligencias y nos quedábamos encargados. Entonces había veces que pues teníamos que hacerle la entrevista a las víctimas. Yo estaba en el área de desaparecidos. Entonces, bueno, es muy importante el que pues les hagan las entrevistas a las personas para que puedan encontrar a sus familiares desaparecidos. Entonces había ocasiones en que yo pues tomaba la determinación de realizar esas entrevistas y entregárselas o mandárselas al licenciado por WhatsApp o situaciones así. Ya él me indicaba que le mandara la información a los PDI y pues se llegaba a realizar un poquito más ágil el trabajo para las personas que buscaban a sus familiares desaparecidos. Entonces, pues bueno, eso es un poquito de lo que yo he hecho en mejoras donde he estado laborando. Ok, Patricia, muchas gracias. Con eso nos quedamos. José Augusto, por favor, si nos das tu respuesta máximo en 2 minutos. Ok. Activé mi micrófono. ¿Me escuchan, perdón? Sí, adelante. Muy bien, gracias. Buenas tardes. Una experiencia que me viene a la mente fue en el 2005, cuando ingresé yo a trabajar para el Instituto Electoral del Estado de México como monitorista. Estuve en campo y recuerdo en un cierre de campaña acá en la zona sur del estado, para ser concisos, en Santo Tomás. Estábamos en el cierre de campaña de cierto partido y de repente yo tomando mis fotografías, recabando la información que me solicitaba el instituto, veía que la gente se acercaba un poco con la intención de intimidarme. Entonces se acercaron 2 o 3 personas, me querían llevar hacia una esquina, les pedí que me identifique, claro, con mi credencial, mi gafet y mi chaleco de monitorista, porque estábamos haciendo un trabajo en campo. Les pido que me lleven con la persona, su representante, ya llevaba nombres de representante del partido, me acercaron a ellos, platiqué con ellos de mi trabajo, ya lo conocían porque en las sesiones del consejo pues reconocen el trabajo del monitorista en campo. Llevamos a cabo una conversación y sobre eso me dejaron hacer mi trabajo, ellos me apoyaron,
me cobijaron en su momento, me protegieron de la multitud, porque ahora sí que son momentos de cierres de campaña y son unos momentos un poco, digamos, de mucha presión. Ellos me apoyaron y al final me dejaron realizar mi trabajo. Después lo planteé en el consejo, en la sesión. Se hicieron mejoras y respetaron más el trabajo del monitorista. Ya cuando fui vocal de organización en una junta también distrital, finalmente lo aplicamos y protegimos un poco más el trabajo del monitoreo y de los capacitadores en campo. Okay. Muchas gracias. Gracias, José Augusto. Muy Gracias. amable. María, si nos das tu respuesta, por favor, un máximo de 2 minutos. Sí, buenas tardes. Pues en mi experiencia, la última que tuve en INEGI, puedo decir que a una semana de terminar el proyecto que estábamos trabajando, nuestro jefe de campo se fue de incapacidad porque le dio COVID. Entonces, pues las decisiones que tomamos como equipo en esta ocasión fue repartirnos, o sea, las capacidades que teníamos nosotros como equipo y repartir el trabajo para sacar. Nos faltaban todavía cierta cantidad de mercados por levantar, y ahora sí que vimos las prioridades, quién era el mejor para tal, por ejemplo, para captación, otros para basar la información en el sistema y otros para levantarla directamente en campo, y así fue como sacamos ese trabajo. Tan es así que a 2 días de terminar, entregamos y nos fue reasignada otra carga más, con la cual pues esa misma estrategia que implementamos, nos sirvió para terminar con éxito de manera personal estos 3 mercados. A mí me asignaron 3 mercados y fue como lo resolví, viendo esa situación, esa decisión que tomamos de trabajar de esa manera. Sería mi respuesta. Gracias. Nada más una precisión. En pocos segundos, ¿por qué tomaste esa decisión y no alguna otra? Porque era la mejor y más viable en ese momento, para terminar en tiempo y forma. Ok. Muchas gracias. De mi parte será cuanto. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Maestra Fátima, adelante. Gracias, consejera. Seguimos con la misma dinámica. La pregunta es la siguiente. Cuéntenos acerca de alguna situación complicada en la que ustedes hayan convencido de manera personal a alguien de difícil trato para que hiciera algo que usted considera importante. ¿Qué herramientas utilizó y cuál fue el resultado? Iniciamos, por favor, con María Marlene. Tienes hasta 2 minutos para dar la respuesta, por favor. Okay. Bueno, volviendo al tema del INEGI, en el censo pasado me tocó trabajar con personas que eran líderes de ciertos mercados en el Distrito Federal. A veces se prestaba a que la información que nos dieran era, pues, de cierta manera confidencial, y esa vez estaban muy renuentes esta persona. Era el dueño de una plaza comercial, y primero nos llevamos y nos amenazó. Entonces, pues de manera correcta nos acercamos a ellos presentando los oficios que nos da, en este caso, el instituto, para darle la confianza a esta persona de que somos una institución seria y que los datos de esta información serán obviamente tratados de manera correcta, bajo las leyes que esto nos indican, ¿no? Se habló con él, se trató de sensibilizar. Bueno, la persona, yo hablé con él porque iba con un compañero y como que con él estaba muy agresivo. A final de cuentas logramos que nos dieran la información. La persona esta se tranquilizó y nos dio así que las facilidades para levantar esta información que damos sobre eso. Son unas situaciones que nos pasan en el día a día, ¿no? María, brevemente explícanos qué herramientas utilizaste. Precisamente eso, pues utilicé, ahora sí que la persuasión está conforme apegada a la ley, y obviamente les enseñé mis oficios, mi documentación, de que todo era
tal cual lo marcaba el INEGI, siguiendo los lineamientos de este instituto y mostrándole mis credencias, mi acreditación como empleada, para que el señor pues tuviera la calma y la certeza de que su información iba a ser resguardada y no iba a ser confundida. Fue lo que utilicé. Ahora sí que me soy. Gracias, María. Corresponde, por favor, el turno a Patricia José. ¿A mí, perdón? Sí, por Buenas favor. tardes. Bueno, yo en cuanto a convencer a alguien, a alguna persona, bueno, hablando en mi carrera de la escuela, estuve en un proyecto que se llama UFIMU, es sobre las Naciones Unidas. Ahí pues teníamos que debatir y defender un tema. Entonces, estuve hace un año en ese proyecto y yo gané ese proyecto en ese momento por defender el tema era sobre las armas en la droga, el problema de las drogas internacionalmente y del armamento. Entonces yo tenía que defender ese tema en cuanto a varios más personas con las que estuve participando. Y pues en cuanto a, yo me guié por archivos de Naciones Unidas, PDFs o de Argentina. Yo estuve representando a la nación de Argentina en ese momento y yo pues busqué toda la información que pude sobre ese tema en cuanto a Argentina y pues llegué a ganar ese proyecto y pues así le hice, ¿no? Buscando información, defendiéndome con la ley, artículos que son sobre las drogas internacionales que se transportan y toda esa situación. Pues es lo que yo les podría comentar sobre mi experiencia defendiendo algún tema o convenciendo a alguien, porque en ese entonces teníamos jueces que teníamos que convencer de nuestra información para ganar ese proyecto. Patricia, ¿cuál fue el resultado? Pues el resultado fue que hice una hoja informativa sobre situaciones que podríamos llevar a cabo en cuanto a la transportación de drogas de países a países. Pues gané el proyecto y mi hoja resolutiva fue la ganadora, se podría decir. Y Gracias, Patricia. Gracias. Continuamos, por favor, con José Augusto. Ya abrí mi micrófono, ¿me escucha? Bueno, ¿me escucha, perdón? Sí, sí, adelante, gracias. por favor. Considero un ejemplo muy común en este sentido cuando nosotros realizamos como vocales las sesiones de consejo, o también las de junta, siempre debe existir la comunicación. En algunos momentos, en algunas sesiones donde los representantes de partido, los consejeros comienzan a debatir en sus pensamientos, en sus ideas, ahí tenemos que entrar con el reglamento de sesiones, tenemos que usar un poco la comunicación, el entendimiento, como les comentaba al principio, siempre bajo las reglas, bajo las leyes, porque ninguna persona está por encima de la ley. Entonces, de esa manera hacemos y logramos el entendimiento tanto de representantes de partido como de consejeros para llevar a cabo buenas sesiones. En esos ejemplos, la comunicación siempre ha sido muy importante. El resultado es llevar a cabo unas jornadas electorales muy limpias, que todos los representantes, consejeros estén de acuerdo, que siempre existiendo esa comunicación, siempre el entendimiento, siempre los reglamentos, se lleva a cabo bien cualquier situación. Otro ejemplo que me viene a la mente, en algún momento estuve... José, justo en específico, refiriéndose a ese ejemplo, ¿cuál fue su resultado? El resultado siempre fue llevar a cabo las sesiones en donde los representantes de partido estaban de acuerdo, los consejeros de igual manera, siempre acordando ahora sí que los resultados, acordando siempre
y estando de acuerdo las decisiones que se toman ahí en la mesa del consejo, era lo esencial, lo que buscábamos en ese momento. Ese era el resultado final, que todos los representantes estuvieran contentos con lo acordado y en común acuerdo, siempre guiándonos bajo las leyes y siempre sobre el reglamento de sesiones. Te lo agradezco mucho, Augusto. Por mi parte Sí. es todo, consejera. Muchas gracias. Gracias, maestra Fátima. Bien, con esta ronda última damos por concluida la entrevista para María, para Patricia y para José Augusto. Gracias a los tres por participar en este concurso. Les pedimos que estén muy atentos a la comunicación que el Instituto Electoral del Estado de México tenga con ustedes, de acuerdo a los plazos que han sido fijados en la convocatoria que ustedes conocen, porque están participando en la misma. Les deseamos una excelente tarde. Muchas gracias. Gracias.